Seguimos en Canal N con esta serie de entrevistas a los participantes del Foro América Latina Oportunidades y Desafíos organizado por la Fundación por la Libertad, y estamos con uno de los promotores, de los organizadores, que es el señor Álvaro Vargas Llosa. Bienvenido al Canal N. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Bueno, vamos a empezar por Venezuela, pero le voy a hablar de Perú, pero empecemos por Venezuela, porque ese es el estudio de caso que nos convoca aquí. ¿Hay solución para Venezuela? Porque parece como si América Latina estuviera paralizada, la comunidad internacional no pudiera hacer nada con las barbaridades de Maduro. Creo que, a ver, no voy a aceptar nunca que no la hay, pero también es cierto que hay que ser realistas y que va a ser una solución difícil, de larga maduración. ¿Por qué? Porque para que se dé en un contexto como ese una solución, tiene que haber por lo menos una corriente al interior del aparato del gobierno, del aparato del Estado, interesada y deseosa de negociar una salida pactada. Eso en estos momentos no se ve por ninguna parte. Y cuando se da un contexto de tal confrontación, sin una sola corriente al interior del aparato del Estado capaz de entender la urgencia imperiosa de negociar una salida, entonces evidentemente esa salida se aplaza. Ahora, sí creo que la va a haber, ¿por qué? Porque el nivel de deterioro es de tal magnitud, desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, que más temprano que tarde va a tener que haber, aunque sea solo por el deseo de supervivencia al interior del Estado, gente que diga, bueno, basta esta demencia y vamos a pactar y conversar con la oposición una salida. ¿Por qué? Porque les va la vida en ello, digamos, a los propios protagonistas del poder hoy día en Venezuela. Es decir, en un escenario como este, pueden ellos mismos acabar siendo arrastrados por la situación. Entonces, aunque sea por salvar el pellejo, digamos, espero que haya gente lúcida dentro del Estado que diga vamos a negociar, ¿no? Sí, pero me traslado, digamos, a los años 70. ¿Qué pensarían personas como usted en los años 70 sobre Cuba? Bueno, en algún momento van a tener que abrirse, no puede ser que ocurra lo mismo, que nos quedemos años y años con un sistema como el de Maduro. Creo que hay varias razones que permiten ver esto de otra forma. Uno es que vivimos en un mundo post caída del muro de Berlín, aquel era un mundo pre caída del muro de Berlín. En segundo lugar, porque la resistencia en la sociedad venezolana ha sido verdaderamente titánica y ha logrado por lo menos una cosa, y es que Venezuela todavía no sea una segunda Cuba. Es decir, Cuba fue Cuba mucho antes de los cuántos años lleva ya el régimen chavista, digamos, ganó las elecciones Chávez a fines del 98, ¿no es cierto?, asumió a comienzos del 99, hablamos de 15 o 16 años. Bueno, 15 o 16 años después de asumido el poder por parte de Fidel Castro en Cuba, ya eso era un régimen absolutamente totalitario, es decir, perfectamente totalitario. Eso no ha pasado en Venezuela. En Venezuela todavía hay mucha imperfección desde el punto de vista totalitario, porque la resistencia ha sido muy grande. Entonces, ese es otro elemento. Y luego un tercer elemento es que ya no hay quien sostenga económicamente eso. Para Cuba fue una bendición tener el subsidio de la Unión Soviética, 5.000, 6.000 millones de dólares anuales. Y desde luego, eso no pasa hoy día en Venezuela, porque Venezuela podía funcionar bajo un subsidio, digamos, de sí mismo, que es el petróleo, cuando el sistema era mínimamente eficaz. Hoy día es absolutamente eficaz, producen 1 millón de barriles menos que cuando llegaron al poder y el precio del petróleo es el que es, como todos sabemos. Así que veo por esas razones mucho más improbable que en Venezuela logren esa perpetuidad. Para no hablar de un último elemento que es la mediocridad del liderazgo de Maduro, desde luego muy inferior al que tenía Fidel Castro. Claro. Y al que tenía el propio Chávez, ¿no? Que en ese caso uno dice no puede ser que haya algo peor, y sí. Fíjate, Chávez tenía por lo menos un instinto, digamos, siendo por supuesto el gran culpable de lo que está pasando, un cierto instinto político que lo llevaba, digamos, a aflojar la mano en ciertos momentos, a parecer que negociaba en otros. Es decir, él entendía cuando corría peligro la situación. Maduro no tiene ni siquiera esa sofisticación mínima, ¿no? Es un hombre muy elemental, es un hombre absolutamente elemental. Y para continuar en la línea de discusión, en la analogía con Cuba, entonces le planteo el tema de los Estados Unidos, porque Estados Unidos este año recientemente reconoció que, bueno, que el bloqueo no funcionó, que la política hacia Cuba no funcionó y que lo que hay que hacer es inundarlos de capitalismo de alguna manera. Y entonces tenía una foto
relativamente buena, bastante buena para sus relaciones con América Latina de cara a la Cumbre de las Américas en Panamá, que era por un lado el abrazo con Raúl Castro y bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto juntos, y por otro lado la posibilidad de impulsar, de apoyar el proceso de paz en Colombia, pero deciden hacer el decreto ejecutivo contra Venezuela y aplicarle el látigo y ponen a todo el mundo en guardia. ¿Usted cree que es una buena decisión? Yo creo que pasa lo siguiente, ellos tienen ahora en Estados Unidos un proceso en marcha del que no se tiene mucho conocimiento afuera, pero que va a terminar siendo muy importante, que es el de la Fiscalía de Nueva York, de investigación a las relaciones entre Venezuela y el narcotráfico. Bueno, del presidente del Congreso. Eso va a ser muy importante ese proceso. Esto pone al gobierno americano, desde el punto de vista legal, bajo una cierta obligación, porque el gobierno americano está muy, digamos, al tanto de la marcha de ese proceso, tiene muchos de los testimonios ya, porque de hecho muchos de los testimonios que usa la Fiscalía, testimonios de gente del propio chavismo que ha aceptado tener un rol, digamos, de testigos protegidos, son testimonios que obtuvo la DEA, que luego la DEA puso en manos del sistema jurisdiccional, pero precisamente por ser la DEA los tiene el gobierno americano. Entonces, hay ese elemento, el gobierno americano está obligado por las leyes internas a actuar en el tema del narcotráfico con mucha dureza. ¿No tenía salida Estados Unidos? Yo creo que había otro elemento, y es que a diferencia de Raúl Castro, que era el primer interesado en negociar con Estados Unidos, lo que ellos tienen en Maduro es una persona mucho más ideológica, que no tiene el menor interés en negociar con ellos. Probablemente el caso de Raúl Castro ha jugado un papel muy importante la crisis venezolana. Raúl Castro entiende perfectamente bien que a medida que se va erosionando su fuente de sustento económico, va digamos, creciendo su orfandad, o irá creciendo su orfandad. Entonces, evidentemente, no deja de ser astuto desde el punto de vista de los intereses de Raúl Castro negociar con Estados Unidos, ¿no? Pero Maduro no tiene esa sofisticación, Maduro no entiende nada de eso, es una persona mucho más elemental. Tan es así que ni Cuba confía en él. Lo fantástico aquí es que mientras Estados Unidos negociaba con Cuba en secreto, me refiero a la etapa anterior, es decir, antes de hacer el anuncio de que querían normalizar relaciones, ya estaban en contacto desde hace un año. Bueno, La Habana mantenía totalmente en ascuas a Maduro con respecto a eso. ¿Por qué? Porque entienden perfectamente que no tiene esa sofisticación. De modo que yo supongo que Estados Unidos ha actuado un poco bajo esa premisa, y no me extrañaría que Estados Unidos esté calculando, y esto sería interesante, y desde luego estoy especulando un poco, pero da la impresión de que algo de eso puede haber, que Estados Unidos logre pactar con Cuba de alguna forma la transición venezolana. No me extrañaría que en las conversaciones privadas ese elemento forme parte de la discusión. Desde luego no lo van a admitir nunca en público, pero no me extrañaría que pase algo de eso. Y en o que Obama crea que eso es posible negociar. Ya. En este escenario complicado de Venezuela aparecen los gobiernos y la presión de gente como usted, como su padre, como las esposas de los presos políticos, que les dicen a los gobiernos, a ver, como Andrés Pastrana, a ver, ¿por qué no hacen algo por Venezuela? Y piensa uno, bueno, ¿qué se va a meter Perú en un pleito con Venezuela? ¿Qué pasa si el presidente Humala recibe a las esposas de los presos políticos? Que Maduro se pone iracundo. Su padre ha dicho que es una vergüenza que no las reciban, pero ¿tiene sentido desde el punto de vista de la Realpolitik generar ese debate con Venezuela? A ver, si nos pusiéramos de acuerdo todos los gobiernos latinoamericanos en hacer valer la Carta Democrática, ¿qué podría hacer Maduro? No podría hacer absolutamente nada, se quedaría totalmente aislado. El problema es que nadie quiere hacerlo y nadie se atreve a hacerlo. Algunos porque no quieren problemas internos, otros porque le tienen temor a la digamos, injerencia de Maduro, otros por afinidad ideológica, otros porque en el fondo nunca rompieron con esas ideas, se vieron obligados en sus propios países a aplicar políticas distintas, pero les entusiasma la idea de en su política exterior seguir siendo leales, ¿no es cierto?, a sus viejos ideales de izquierda. En fin, hay mil razones que un psicoanalista probablemente podría explicar mejor que yo. Pero en cualquier caso, lo importante es esto. Tenemos un sistema interamericano, tenemos una convención americana de derechos humanos. Vayan al texto, está en el internet, es muy fácil hoy día acceder a estos documentos. Hay unos capítulos ahí, hay unos artículos que nos obligan. Estamos mandatados y obligados por esos documentos internacionales a actuar de una cierta manera. La Carta de la OEA, la Carta Interamericana Democrática, aparte de la Carta Fundacional de la OEA, la Carta Interamericana Democrática. Es decir, no hay documento hoy día del sistema interamericano y en general documento interamericano que no nos obligue a actuar de una cierta forma. Y la propia OEA, por Dios, es decir, la OEA tiene un mandato. De hecho, en el pasado, en algunos casos muy puntuales, sí se logró actuar de una manera concertada y una manera inteligente. Yo formé parte de la lucha contra la dictadura en el Perú en los años 90.
A mí me costó muchísimo también, como a tantos otros peruanos que estaban en esa lucha, entender la falta de solidaridad, pero en un momento dado por fin logramos, así es, en un momento dado por fin logramos que la OEA hiciera lo que tenía que hacer y que algunos gobiernos lo hicieran. Bueno, queremos lograr lo mismo ahora, es decir, sacudirnos esta indolencia, por no decir complicidad, que yo creo que los venezolanos están sufriendo mucho porque ellos recuerdan lo hospitalarios que fueron con los exilados de muchos países, incluyendo los de la dictadura de Pinochet en Chile, por ejemplo, cuando aquellas personas necesitaban una acogida y cuando necesitaban una solidaridad. ¿Por qué vamos nosotros a aceptar que los gobiernos democráticos incumplan su obligación internacional con Venezuela? No, hay que presionarlos y hay que recordarles su obligación con ellos. Hay otro tema que está gravitando en las discusiones aquí, que tiene que ver con la integración de nuestros países con la Alianza del Pacífico, que significa un bloque económico potente y sólido, que luce relativamente en peligro por cuenta de este afer del espionaje entre Perú y Chile. ¿Qué hacemos? ¿Qué cree usted que debería ocurrir entre los gobiernos de Perú y Chile para que esto se resuelva? Lo mismo que ocurre entre los gobiernos más avanzados del mundo cuando ocurre el espionaje. El espionaje es la segunda profesión más antigua del mundo, va a seguir ocurriendo para siempre. Los gobiernos se espían, ¿no es cierto? Yo preferiría que el Perú no espíe a los periodistas, a los políticos, sino que más bien tenga sistemas de contrainteligencia fantásticos que detecten a los espías chilenos o peruanos que espíen para Chile en el minuto mismo que eso está ocurriendo, para que nunca más pueda, digamos, prosperar ese tipo de espionaje. Pero independientemente de eso, ¿qué debe ocurrir? Lo que hacen los países más avanzados. ¿Qué hacen? Lo detectan, lo capturan, lo denuncian, lo castigan y luego pasan la página y las relaciones siguen su causa institucional. Eso es lo que hay que hacer en Perú, es decir, actuar como países de primer mundo, ¿no es cierto? Evidentemente es una deslealtad que un país vecino espía al otro, ha habido una deslealtad cometida con el Perú, la denuncias, la castigas y luego las relaciones deben proseguir porque los intereses comunes son muy superiores, ¿no es cierto?, a ese incidente. Si tú le das a ese incidente, digamos, una gravitación mayor o desproporcionada, al final puedes perjudicar una relación que nos conviene a todos, una relación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, político, ¿no? La Alianza del Pacífico que has mencionado es quizá el proyecto de integración más importante, de hecho casi el único que ha funcionado relativamente bien. Sí, porque Mercosur está... Un desastre. Tan es así que países como Brasil, que son países atlánticos, no pacíficos, quieren buscar ahora una cierta, por lo menos un diálogo, un acercamiento con la Alianza del Pacífico. Usted ya hizo su flagelación y subió con la cruz al Calvario después de lo de la carta a Torre Tagle, pero al decir estas cosas puede ser interpretado como que usted cree que los negocios están por encima de la dignidad nacional, que es lo que dijo el presidente cuando dijo, bueno, si los medios tienen algún interés económico en Chile no me interesa porque aquí lo que está es la dignidad nacional. ¿Cómo equilibramos los negocios con la dignidad nacional? Como dije, se detecta, se castiga, se le hace pagar al vecino un precio, pero lo que se hace es no poner en riesgo el conjunto de las relaciones, que son mucho más importantes que ese incidente. La dignidad nacional no es independiente o autónoma de la prosperidad de los pueblos, de la paz entre los pueblos, de la concordia entre los pueblos, ¿no es cierto? Al contrario, esos son ingredientes fundamentales de la dignidad nacional. Entonces, apostemos por ambas cosas, por ser implacables si nos espían, y repito, para eso tenemos que tener servicios de inteligencia eficientes y que tengan claro quién es el enemigo. El enemigo no es los periodistas de Canal N o los periodistas de Canal 4, ¿no es cierto? El enemigo es, pues, el enemigo real. Y además, tengamos muy en claro que entre Perú y Chile hay mucho más uniéndonos que separándonos. Y que la mejor manera de ganar la guerra del Pacífico que ellos nos ganaron en su momento es volvernos un país próspero, desarrollado, buen vecino de sus vecinos. No hay otra forma de ganar esa guerra siglos después que esa, porque lo contrario, en última instancia, ¿qué cosa es? Es vivir en el rencor, es vivir en el permanente ajuste de cuentas y en cierta forma condenarte a ti mismo, ¿no es cierto?, a su desarrollo. Entonces no tiene ningún sentido. Las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido tan traumáticas como las peruanas y chilenas en muchos sentidos. Y sin embargo son dos países que, independientemente, claro, de la situación ahora específicamente por el chavismo, pero dos países que supieron resolver esas diferencias. Y ha habido momentos de convivencia entre Colombia y Venezuela, pero realmente fantásticos. En Europa no se diga nada. La relación entre Francia y Alemania es una relación que superó el trauma bastante reciente de la guerra. ¿Por qué diablos no podríamos, peruanos y chilenos, actuar con la misma inteligencia y visión de futuro? Muy bien, pues que así sea. Gracias por estar en Canal N. Muchas gracias. Ya regresamos después de una breve pausa.
Aquí en Canal N estamos hablando con líderes latinoamericanos que vinieron para el foro de la Fundación por la Libertad a hablar de del momento que vive América Latina, de las oportunidades y los desafíos del continente, y estamos con un líder político uruguayo, con el señor Luis Lacalle Pou, que viene de familia política por lado y lado y que además fue candidato presidencial en la última elección y ahora es congresista. Bienvenido al canal N. Muchas gracias a ti y bueno, a las órdenes. Con mucho gusto estar acá. Estos momentos sirven para reafirmar conceptos. A veces en la vorágine diaria de nuestra actividad política no nos permite tener estas oasis de beber en lo que creemos. Y la verdad que las exposiciones de ayer y las que vienen el día de hoy nos sirven para aprender, siempre hay que aprender, para reafirmar y para ensanchar cosas que a veces las tenemos rondando pero no tenemos el concepto claro. Yo soy un agradecido por haber estado acá. Muy bien, pues hablemos de Uruguay. Quien ve a Uruguay desde fuera dice, qué rico Uruguay, yo quisiera vivir en Uruguay. Uruguay es un país estupendo, un país en el que se reconocen las libertades, en el que se reconocen los derechos, en el que se habla de igualdad mucho más que en los otros países de América Latina, y esa es la imagen que tenemos. Ahora, ¿cuál es la imagen que tiene un opositor, un hombre del Partido Blanco que le proponía al país, cambiemos de rumbo? ¿Por qué? ¿Cuál es el Uruguay que usted ve? A ver, Uruguay es el país más lindo del mundo. Hoy, lo fue antes, lo es hoy y tiene que ser aún más lindo, más justo, más integrado y más inclusivo. Cuesta o es muy difícil comparar mi país con otros países. Naturalmente uno se ve en el espejo y dice, queremos ser mejores. Cuando hablamos, por ejemplo, de registros de inseguridad en nuestro país, que son alarmantes, los comparamos con México y somos niños de pecho. Lo comparamos con Salvador, lo mismo. Para registros históricos nacionales es un drama la inseguridad que estamos... ¿Es un drama? Sí, sí. Uruguay, hasta hace poco tiempo, sobre todo en campo adentro del país, las puertas no tenían llave. Como mucho un perro que ladre fuerte. En los establecimientos rurales, en la vida de barrio, las plazas públicas. Y ha tenido un deterioro importante y acelerado. Yo no soy de aquellos que piensan que el hombre es el lobo del hombre y el solo paso del tiempo, la cultura nos va a llevar a agredirnos más, a hacernos más violentos. El respeto por el otro, el sentirse integrado, el sentirse parte. Difícilmente un individuo atente contra lo que quiere, contra lo que se siente parte. Y por eso los procesos de inclusión en nuestro país todavía estamos en un debe. Siempre te voy a decir que mi país es el más lindo del mundo porque lo creo. Sí. Algunas cosas me duelen, algunas cosas me entristecen y otras tantas también me alegro. Es difícil, para volver al punto de origen, es difícil pensar que Uruguay está mal cuando el mundo entero reconoce a Mujica como un líder inclusivo, estupendo, un señor que nos enriqueció, que andaba en su carrito y que no hacía ostentaciones ni de poder ni de dinero. Y entonces, por eso le pregunto, ¿qué es lo que no le gusta de Mujica, del sistema de Mujica, y qué no le gusta de Tabaré Vázquez o de lo que ellos representan? Mi campaña electoral tuvo como eslogan por la positiva. Todos los más veteranos me decían, no, tenés que criticar, tenés que ser duro, tenés que... Mi forma de ser es distinta. Mi eslogan, me decían los creadores, que vino de escuchar mi discurso, cosa que me alegra mucho. Dicho que fue esto, otro agregado. Cuando hasta el 1 de marzo José Mujica era presidente de mi país. Y yo salía del país y a veces tenía que apretar los labios porque respeto mucho la institucionalidad. Y yo no hablaba de él, es el presidente de mi país. ¿Me gusta? No me gusta. ¿Me gustaba? No me gustaba. ¿Creo en él? Tampoco. ¿Me convence su forma de ser? Menos. ¿Estoy de acuerdo con sus políticas llevadas a cabo? No. ¿Estoy de acuerdo con el ejercicio del poder? No, porque no lo ejerció. O por lo menos como uno hubiera querido. La faz de austeridad es muy común en nuestro país. Quizá Mujica fue la persona que más lo hizo ver, que más hizo marketing sobre eso, pero es muy común. Sobre la forma de vida de cada presidente, cada uno la elige. Y yo respeto la que eligió José Mujica. A mí no me corresponde juzgarlo por eso. Yo siempre digo que a un gobernante no lo puede juzgar o no se puede juzgar mirándose al espejo, en su personaje.
lo tiene que hacer en el espejo del pueblo. Entonces, cuando termina un periodo, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacer? ¿Mujica es más famoso o el presidente es más famoso? ¿Lo quieren? ¿Lo reconocen? No. ¿Cómo está el país? Claro. ¿O su pueblo está más educado, más próspero, más integrado? Y aquí entra un elemento que es de origen cristiano, pero que bien se aplica a cualquier realidad humana, que es la parábola de los talentos. ¿Qué te dieron? ¿Qué recibiste? ¿Y qué hiciste con ello? Si nosotros viviéramos en Uruguay del 2002, las expectativas serían muy bajas. El 2002, después de la devaluación brasileña del 98 y la crisis financiera argentina, nos llevó puesto. La pobreza era el desempleo del 20%, la pobreza ascendía casi un 30%. El dinero de la gente adentro de los bancos, perdieron sus ahorros. Una situación caótica. Hasta de satisfacción de las necesidades básicas primarias. Ahora es otra la situación. A partir del 2004 el mundo empieza a consumir más ampliamente nuestros productos. Nuestros commodities se disparan. Claro. Y la crisis en Argentina les ayuda, se vuelven ustedes una alternativa para un montón de cosas. Y la crisis política, para perjuicio de los argentinos, sí. En cierto término para beneficio nuestro, ahora yo no, fue un beneficio a corto plazo, espantó, corrió a muchos productores rurales, a agricultores, que vieron en nuestro país, quizá no tanto rinde, pero sí la tranquilidad. Quien invierte, estoy hablando del gran inversor o el pequeño, el que pone un kiosco, una ferretería, una zapatería, ¿qué quiere? Poder pensar que su inversión, su sacrificio, su vida, y quizá, ¿por qué no, la de sus hijos, tiene una certeza jurídica, económica y de seguridad individual. Esas tres cosas en nuestro país no han mejorado a pesar de los 10 años. Entonces, el decaimiento en la educación, un apagón logístico, la infraestructura ha recibido muy poca inversión en estos 10 años. Si a eso lo acompañamos que se ha cuatriplicado el tránsito de productos, por suerte, en las rutas nacionales, la situación es un poco compleja. En este momento que estamos haciendo la nota, el presidente actual, Tabaré Vázquez, sí, y el expresidente Tabaré Mujica, José Mujica, ya casi que los mezclo, ¿viste? Están en una dialéctica si sobre los números eran buenos o eran malos. Son malos. Para lo que podrían ser, son malos. Están anunciando ajustes, están anunciando recortes. Y como nosotros dijimos en la campaña, y disculpa que me dé un poquito para adelante, si se pretende hacer lo que dijo Tabaré Vázquez, o lo que decía Tabaré Vázquez en la campaña electoral, se iba a tener que aumentar los impuestos, hacer ajustes. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Ahí está. La realidad, la situación económica era como lamentablemente nosotros decíamos en campaña electoral. Bueno, dicen que los políticos hacen campaña con poesía y gobiernan con prosa, ¿no? Vos sabés que a mí no me gusta la generalización nunca. Hablemos de la marihuana, señor Lacalle, porque el que sacó adelante el proyecto de ley fue José Mujica, pero usted me contó que usted presentó el primer proyecto de ley para legalizarla. Esto no se trata de una competencia. No, está bien, pero son hechos. Simplemente es así. Yo tuve una juventud bastante turbulenta, por decirlo diplomáticamente, y frente a cámaras. Y eso me llevó a conocer determinadas cosas, de las cuales quizá no querría que mis hijos la conozcan, pero de hecho, una experiencia. Y desde que entré a la Cámara de Diputados cuando tenía 26 años, yo supe que tenía que legislar sobre el tema del cannabis, sobre el tema de la marihuana. Lo sabía. ¿Qué necesité? Anclaje, apoltronamiento, quizá madurez, capacidad de defenderlo. Y el miércoles 10 de noviembre del 2010 a las 11:30 de la mañana presenté un proyecto de ley que se conoció como Medidas contra el Narcotráfico. Para ser claro, la vedette o lo que era un rompimiento con las políticas latinoamericanas era el autocultivo de marihuana para consumo personal. Y sí, fue el primer proyecto de ley en América Latina. Después el gobierno se embarca en otro proyecto de ley y termina con un engendro medio extraño que trae aparejado el autocultivo, que trae los clubes de fumadores, y para mí se mete en un ámbito que es innecesario, que es el registro de los consumidores, que es la venta de marihuana en las farmacias, que está generando enormes problemas por los químicos farmacéuticos. Que está congelada, entiendo, ¿no? Y está congelada, es que lo que va a andar es la libertad. Claro. Yo siempre fui un admirador del derecho anglosajón, en comparación con nuestro derecho.
Nuestro derecho, por lo general, tiene leyes rígidas de cumplimiento flexible. Y el derecho anglosajón tiene leyes flexibles de cumplimiento rígido. Y en este tema de la marihuana, que hace falta abrir la cabeza, que hace falta tener conceptos claros y no encorsetar, no apretar, el autocultivo y los clubes de fumadores, desde mi punto de vista, eran más que suficientes. Muy bien. Hablemos de la política exterior de Uruguay, porque lo que estamos discutiendo en este encuentro es qué pasa con América Latina, y lo que se ve es que hay una crisis de varios gobiernos que enarbolaban el socialismo y que están en una situación muy complicada. Obviamente el emblemático es Venezuela. ¿En qué lugar del movimiento del eje se queda hoy Uruguay? Un lord inglés hace muchos años, Lord Palmerston, decía que las naciones no tenían ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, que tienen intereses permanentes. Y sin perjuicio de la relación amistosa entre todos los estados, es natural que cada país, cuando se relaciona con los otros, cuando firma acuerdos, cuando pertenece a bloques, tratados de libre comercio, alianzas políticas, ¿qué está viendo? El bien nacional, el bien de su gente. Eso es una máxima que casi que parece indiscutible. Bueno, está en faz de rediscutir, no por nuestra parte. Hemos visto alianzas, de nuestro punto de vista, complejas, entre el Mercosur y Venezuela. Yo te voy a contar una anécdota, no tenés por qué saberlo, pero el día que votamos el ingreso, yo voté en contra, pero que se votaba el ingreso de Venezuela al Mercosur fue algo así como a las 2, 3 de la mañana, porque se suponía que Chávez venía. Así fue votado el ingreso de Venezuela al Mercosur. Da la casualidad que Chávez no vino, pero bueno, sí. Eso es una... queda para la anécdota. ¿Por qué Venezuela al Mercosur? Porque perfectamente podríamos haber dicho Colombia, podríamos haber dicho Perú, integrar del todo Chile. ¿Por qué? Por una afinidad político, supuestamente ideológica, porque para mí el régimen de Chávez antes y ahora de Maduro carece de todo tipo de ideología, y económica. Económica nacional y económica político-partidaria, que es mucho más grave. Entonces, son uniones de índole o de gestación artificial que después se convierten en naturales y hay que sostenerlas. Por ejemplo, nuestro país tiene casi que como mercado más importante en los lácteos la República de Venezuela. ¿Qué pasa si mañana cae el régimen de Nicolás Maduro? Allí tendrá que estar una delegación urgente de nuestro país, y ojalá que cambie, dicho sea de paso, para asegurar que vuelve la democracia plena, pero al mismo tiempo que seguimos con esos mercados, sí. Y así con tantos otros países. Ajá, pero usted es un político que ha creído en la democracia y está diciendo ojalá se caiga Nicolás Maduro. ¿Eso es democrático? Ojalá cambie, no me cabe la menor duda. Con procesos legítimos. Por ejemplo, las parlamentarias. Se vienen parlamentarias en Venezuela. Sí. Desde mi punto de vista, como un observador político, pero extranjero, veo que tiene serias chances la oposición de prevalecer en las parlamentarias. A mí me gustaría que se participe de una fuerte delegación de observadores electorales, no me cabe la menor duda. No, jamás vas a encontrar en mí la caída de un régimen que si bien tiene una legitimidad de origen, porque fue electo en las urnas, quizás no tiene una legitimidad en la práctica, porque naturalmente es conocido que violenta los derechos individuales, los derechos que todo Estado y gobierno debe proteger. Pues ahí están todas las posiciones sobre lo que está pasando en América Latina. Gracias. Un placer. Por acompañarnos en Canal N. Un momento crucial para América Latina. Varios países en crisis y otros en desarrollo, en expansión, en crecimiento. Dimos una mirada a América Latina.